El tema se llama la basura es el problema y la basura es la solución. Entonces les contábamos que la basura son los desechos. Los desechos de diferente índole corresponden a todo esto que es basura. Por ejemplo, desechos industriales son basura. La basura está llena de plástico, que es el peor tipo de basura y el más nocivo, ¿ya? El más nocivo de todas las formas de la basura es el plástico. Y especialmente por su fragmentación, y ahorita se está viviendo la ola del microplástico, porque se está encontrando microplástico hasta dentro de los órganos humanos. Vi por ahí unos estudios muy interesantes donde hablan de plástico en la sangre, plástico en los órganos, plástico en las gónadas, microplástico hasta en los órganos sexuales, como el falo y todo, que está deteriorando enormemente la vida, ¿ya? ¿Y qué se puede hacer con el plástico?, se pregunta. Bueno, hay algunas variedades de plástico que se pueden reciclar, pero en esta plataforma de cocina medicinal justo tengo un video que se llama pirólisis, ¿ya? El video se llama pirólisis. ¿Y qué es la pirólisis? Bueno, ¿qué pasa? Que el plástico, por el proceso químico, que también es térmico, de pirólisis, es decir, se calienta al vacío, el plástico se puede revertir a su forma de gasolina. El plástico se puede revertir a gasolina. Yo digo, a que estén llenando, por ejemplo, hay unas islas de plástico en el Pacífico. Estas islas de plástico que van a aparecer por aquí, ¿sí? Estas islas de plástico son inmensas, algunas son casi del tamaño de México y está frente a los Estados Unidos. Las corrientes marinas los han llevado ahí. Ahí estamos viendo, por ejemplo, las diferentes islas de plástico que hay en el mundo. Diferentes islas de plástico en todos los mares se concentran, son inmensas porque el plástico, que inicialmente surge como un desecho, como el gran invento humano, como si las primeras moléculas creadas por el ser humano, cuando se descubrió el plástico, no saben cuánto se aplaudieron. Los que lo descubrieron, me parece que de todas maneras todo descubrimiento es ciencia, y bueno, en parte tenían razón de decir hemos inventado algo, pero el paso del tiempo ha demostrado por qué la naturaleza no creó plástico. El plástico es un elemento antibiológico, y no lo procesa ningún ser vivo. Y claro, surge de las mezclas químicas de elementos naturales y surge el plástico. Entonces, yo digo, hasta ahora, la mejor solución que le he visto... Buenas noches, muy buenas noches. Un saludo para acá nuestros amigos, un saludo para Juanita también. Miren, el mejor uso que le he visto al plástico, la verdad, es la pirólisis. Los restos del plástico se pueden revertir por un proceso de pirólisis y convertir en combustible. Entonces ya los residuos los tendríamos como gas carbónico, como monóxido de carbono. Entonces el monóxido de carbono se lo pueden procesar los árboles. Las plantas recogen el monóxido de carbono y pueden procesarlo mejor, que son también residuos del petróleo, como vapores de la combustión. Entonces se puede revertir ya a gasolina. ¿Y quién descubrió esto? Imagínense, de las comunidades que han tenido más daño sobre el sistema de la vida, porque durante la guerra mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de hace 70 años, durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, ustedes saben que una de las prácticas de las guerras es el bloqueo, ¿ya? Entonces, en plena guerra bloquearon a Alemania su acceso al petróleo para que no tenga cómo tanquear sus tanques y sus convoys militar. Entonces los científicos alemanes comenzaron a revertir el plástico y convertirlo en gasolina, y alimentaban los autos y los equipos
de combustión con gasolina extraída por el proceso de pirólisis. Entonces ahí algo nos quedó, o sea, desde lo peor se puede sacar algo bueno, y entonces ahí quedó el proceso de pirólisis, pero curiosamente no lo usan, ni lo han utilizado. Y eso que hay más de uno en el mundo, entre ellos un amigo César Chávez de México, que le gusta este tema, y gracias a él, la verdad que yo lo aprendí, he oído acerca de este sistema de pirólisis, pero luego vi de una empresa estadounidense que ya está vendiendo las máquinas para poder echar plástico y poder sacar gasolina. Queda casi un 70% del plástico de gasolina y queda un 30% que es como una brea que se puede utilizar en la construcción de carreteras, ¿ya? O sea, el plástico, que es una de las peor basura que se conoce, pues puede ser una gran solución para poder tener un acceso al combustible y también para construir carreteras como brea. Entonces no deja ningún residuo, se aprovecha todo. Bueno, hay otras formas de reciclaje. Hay personas que han convertido las botellas plásticas en ladrillos para construcción. Hay ingeniosas formas de tratar de aprovechar todo eso, pero en síntesis yo creo que el mundo en algún momento, y ojalá más pronto que tarde, pueda deshacerse de este sistema del plástico que es antibiológico y comenzar a generar otro tipo de estructuras y materiales que cumplan las funciones de empaque, que cumplan las funciones de transporte, que cumplan, por ejemplo, una de las peores formas de plástico son las resinas epóxicas, las resinas epoxi, es decir, los plásticos que contienen una sustancia llamada bifenol A. El bifenol A es un irruptor endocrino, es una palabra rara, irruptor endocrino. ¿Por qué? Porque es una sustancia que imita a las hormonas humanas, en este caso a la progesterona, el irruptor endocrino bifenol A. Y ya se le ha atribuido la disminución del 4% anual de la fertilidad masculina al bifenol A. ¿Y dónde está? Por ejemplo, en las resinas epóxicas. ¿Y cuál es esa resina? Por ejemplo, las tapas de las gaseosas vienen con un plastiquito. Este plastiquito es resinas epóxicas. Una persona encuentra un enlatado. La lata no va directamente sobre los productos, viene revestido con algún material. Ese material, que es una delgada capa plástica, para aislar el latón del contenido, son resinas epóxicas, ¿sí? Es decir, irruptores endocrinos, imitadores hormonales que están dando órdenes en el interior del cuerpo, que son unas órdenes similares a las que da la progesterona, la hormona femenina progesterona. Entonces, ¿está afectando la salud reproductiva? Por supuesto que está afectando la salud reproductiva. Y es un tipo de basura que yo digo que sí, hay forma de procesarla tal vez, pero lo ideal sería que la bioquímica comience a hacer los cambios necesarios para que no tenga que utilizar plástico. Hay que ir erradicando el plástico. Ese ha sido el criterio, aprobado a nivel científico, y están poco a poco prohibiéndolo, poco a poco poniéndole más impuestos. Por ejemplo, una variedad de plástico que es el tecnopor, conocido en algunos lugares como icopor, en muchos lugares ya lo quitaron, han prohibido el uso de tecnopor, porque una botella plástica, un plástico, según dicen, puede durar 200 o 500 años para descomponerse. Pero el pequeño problema de esta afirmación es que el plástico no existe hace 500 años, y afirmar esto solo es una especulación o un cálculo de probabilidades. Pero nadie ha visto nunca descomponerse a un plástico, porque hasta ahora no ha pasado. Total, no van los 200 años, sino poco más de 100 años que se comenzaron a fabricar las primeras resinas plásticas, ¿ya? Bueno, eso por un lado, es un tipo de basura.
también hay otras formas de basura. Por ejemplo, tenemos la basura biológica, ¿sí? La basura biológica. Por ejemplo, uno dice, uy, se están contaminando los ríos con desechos, con residuos. Se están contaminando los ríos. Y por supuesto, porque tienen las letrinas de las ciudades conectadas directamente al río. Entonces sale toda la suciedad de los baños, todo y va al río. Cosa que sería absurdo. Estoy seguro que en el futuro van a burlarse de nuestra generación y nos van a tratar como salvajes. Van a considerarnos una civilización cavernaria. Estoy totalmente seguro, porque en el futuro van a tener indudablemente esa separación entre lo que son las aguas que son para tomar de las aguas hervidas, de las aguas de letrina. Pero nuestra civilización, en casi todos los rincones del mundo, con algunas excepciones, vierten en los ríos los desechos directos de los baños. Entonces están haciendo circular y recircular todos los desechos. El río lo han convertido en una letrina, ¿ya? Obviamente la solución no es esa. Me parece que la solución más interesante para esto es la siguiente. Miren, el agua de los ríos no tiene lo importante, que es la microbiología especializada. Es decir, todo producto orgánico, todo producto biológico, tiene un ciclo en el que se va degradando hasta convertirse en tierra. Ya todo llega a la tierra. Esa va a ser la esencia del pensamiento de esta clase. O sea, todo vuelve a ser tierra, toda la materia orgánica. ¿Ya? Y ahí va a ir la parte más interesante de la explicación que estamos desarrollando. Pero la tierra no es solamente un elemento cargado de minerales y agua. Es un elemento, no es solamente un elemento químico ni un conjunto de arcillas, nada de eso. Vamos a ver este detalle más desmenuzado, pero también la tierra tiene microbiología. Ya la microbiología de la tierra es lo más extraordinario, porque tiene todo el sistema detritívoro para transformar cualquier elemento biológico, es decir, hacer todo el proceso de degradación hasta convertirlo en tierra. Un cuerpo, un hueso, más fácil los desechos, el estiércol, el orín, todo eso se vuelve tierra en un corto plazo, ¿ya? Entonces, el estiércol humano, por ejemplo, que son millones de toneladas, imagínate 7.000 millones de personas en promedio, ¿cuánto de estiércol diario estarán produciendo por persona? ¿Sí? Esa es la cantidad de desechos diario en estiércol, que todo termina, o no todo, pero sí la mayor parte termina en los ríos, en una mega contaminación. Bueno, yo pienso que es uno de los grandes problemas, porque todo se llama contaminación ambiental. Trae fiebres tifoideas, trae cólera, trae un montón. El hecho de no saber manejar la materia fecal, ¿ya? En otros tiempos teníamos esos problemas también. Europa, por ejemplo, tuvo problemas terribles de epidemias que comenzaban con las moscas que trasladaban las bacterias y virus del estiércol, y después se paraba sobre la comida que comían los seres humanos, y teníamos personas que perdían la vida en una deshidratación crónica, ¿ya? Entonces, ahí hay un problema. Pero ¿qué pasa? Que todos esos millones de toneladas de estiércol pudiesen regresar a la tierra para lograr la fertilización del campo, ¿sí? O sea, el problema está ahí, pero ahí mismo está la solución también. Por eso es el tema, ¿no? La basura es el problema y la basura es la solución, ¿ya? Entonces, el estiércol actualmente no se está procesando biológicamente, hasta donde yo tengo entendido, en ningún lugar especial, excepto las personas que viven en el campo y que saben la técnica.
O sea, no se trata únicamente en el campo, ya me voy a ir por ahí y ya dejo mi estiércol. No. Eso de dejar el estiércol a la intemperie produce que las moscas se paren ahí en el estiércol, inmediatamente van y regresan y se mezclan con los platos de la comida de la gente y comienzan a dejar las bacterias coli, y la persona después cuando las come produce enfermedades. Entonces, ¿cuál es el proceso del estiércol humano? Es enterrar el estiércol. Al enterrarse el estiércol se degrada y entonces ahí sí podemos hablar que esas bacterias se incorporan al todo el proceso de degradación y en un tiempo prudencial se vuelve tierra, pero tierra fertilizada por la degradación microbiológica, la refinación microbiológica del estiércol y porque todos esos componentes es como una tierra de mejor calidad, ya está concentrado el nutriente. Recuerde que los abonos, muchos abonos son estiércoles de los que se compran, estiércol de gallinaza, estiércol de gallinaza, el estiércol de los cerdos también los utilizan como abono, el estiércol del ganado también lo utilizan como abono y el estiércol humano no sería la excepción, pero tiene otro proceso parecido al del gato en que hay que sepultarlo para que la acción microbiológica ingrese, lo descomponga y luego lo degrade para tierra. O sea, en realidad ahí está. Esto ojalá que lo veamos, ¿sí? Que veamos que nuestros científicos en algún momento, en vez de dedicarse a las armas y a la mega destrucción, comiencen a mirar que también se puede usar el cráneo, como lo hacen algunos, pero para solucionar este problema. Por ejemplo, cómo ayudar a que pueda existir un sistema de gran envergadura que pueda solucionar en las ciudades y llevar el estiércol hacia la tierra, no hacia el río, sino hacia la tierra, y en la tierra que se le dé el proceso respectivo para poder tener abonos, como que el estiércol humano, que es un contaminante en el agua, se convierta en abono, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos el ciclo completo de la degradación y entonces ya no tenemos el problema de la basura porque se ha transformado en lo que siempre debió ser, ¿sí? Es decir, la naturaleza no crea basura a la larga, porque eso que llamamos basura es una solución para fertilizar la tierra, ¿ya? Y obviamente, este es uno, de pronto es el más difícil de los reciclajes biológicos. ¿Cómo reciclar el estiércol de los orines? Ya. Es por ejemplo, una solución pudiese ser el sistema del alcantarillado, llevarlo a unas plantas donde se pueda separar, decantar, qué sé yo, y se pueda procesar todo el estiércol a gran magnitud, porque son ciudades enteras, entonces todo esto poder procesarlo de tal forma que se pueda continuar la degradación natural. Se puede utilizar tierra, se puede utilizar las bacterias, puede ser un proceso microbiológico, qué sé yo, alguna cosa que alguno de estos sabios que tenemos, algún genio, puede hacer un mecanismo por donde por un lugar entra todo el estiércol y toda la cantidad de sustancias de descomposición, los desechos que dejan los seres humanos de su acción de comer, y entonces luego al final del camino del proceso tenemos tierra. Entonces se acabó la contaminación, porque se hace el ciclo, pero consumimos los alimentos que salen de la tierra por la refinación de los árboles y al final queda tierra para abonar, ¿sí? O sea, sacamos millones de toneladas del campo, pero regresamos millones de toneladas también en abono y el ciclo de la tierra hace su ciclo completo. Ya. Hay otro tipo de material biológico que sería más fácil. Por ejemplo, que yo sepa, hay muy pocos lugares en el mundo que lo están usando. Uno de ellos, el primero que surge, es la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos de Norteamérica, que hoy está de cumpleaños. Así que saludos a Chicago y por la independencia, ¿no? Estamos con todas las independencias del mundo, con todas las independencias, porque la independencia es un fenómeno extraordinario. Lo malo es la colonia, ¿sí?
qué bueno que lograron su independencia a finales del 1700, logró la independencia el pueblo estadounidense, allá con Jefferson y toda esta gente extraordinaria que logran sacar a los ingleses, y entonces ahí tenemos a este país. Y así, muchos países lograron su libertad y otros están peleándola todavía, ¿sí? Pero, de todas formas, en el territorio de los Estados Unidos hay una ciudad que el alcalde ha implementado un sistema, ¿sí? Y lo quiero resaltar para que otros alcaldes del mundo lo vean y vean que también se puede replicar y se puede hacer en las ciudades, y es el reciclaje completo de la materia orgánica proveniente de alimentos. Todos los desechos de alimentos pueden procesarse y se pueden convertir en humus, ¿ya? O sea, el problema de la basura. Hace unos días, por ejemplo, en la ciudad de Lima hubo un problema de basura. El alcalde se vio a gatas para poder manejar esto y había cerros de basura por toda parte. Sí, no pudo manejarlo. Pero después ya volvieron, comenzaron a limpiar. Pero de todas maneras, esto produce gran contaminación y multiplica también las enfermedades, el tema de la basura. Porque son materia orgánica, y la materia orgánica, obviamente, ¿a qué se debe ese olor fétido? A toda la degradación microbiológica de alcoholes, levaduras y todo esto, que van a descomponer la materia para finalmente, después de un proceso de aproximadamente 3 o 6 meses, poder volver a su forma de tierra, ¿sí? Entonces, esto es magnífico cuando lo entendemos en el contexto general, pero si solo aplicamos esto de recoger la basura y almacenarla en montañas alrededor de las ciudades, que es lo que está sucediendo en casi todo el mundo, entonces lo que tenemos es grandes basureros, es decir, grandes fuentes de contaminación. En muchos lugares pastan a los cerdos entre los basureros. En muchos lugares tienen eso. O sea, cerca de donde están los grandes desmontes de basura, hay personas que están tratando de reciclar entre toda esta basura, degradando su salud horriblemente, pero también hay gente que lleva a sus animales a que puedan comer, seleccionar entre toda la basura que hay, y ahí se van criando, ¿sí? Los cerdos he visto que muchos los crían así, ¿ya? Obviamente condiciones degradantes para el animal y también unas condiciones insalubres, ¿ya? Pero yo veo que la salida va más bien por el otro lado, de poder recoger la basura, sí, ojalá ya seleccionada, pero se puede hacer lo que se llama el compostaje, que es la forma lenta, pero también se puede hacer una degradación más rápida utilizando lombrices rojas californianas, ¿ya? La lombriz roja californiana es extraordinaria para poder degradar toda la materia orgánica. Una lombriz roja californiana se puede comer su peso en desechos, es decir, 1 kilo de lombrices rojas californianas, cada día prácticamente se puede comer 1 kilo de basura, de residuos orgánicos, y el organismo de la lombriz es un transformador extraordinario. Comen basura y solo en el pequeño trayecto de su tracto intestinal, al final produce humus, que es un extraordinario abono. 6 meses de maduración del humus y tenemos abono por cantidades para producir excelentes plantas. Ahora vamos a hablar de esa parte de la tierra en breve, pero entonces ya tendríamos solucionado el problema. Es decir, la basura es un problema, sí, pero la basura también guarda en sí mismo una solución. El problema real de la basura es que la gente, nosotros, nuestra sociedad, no hemos aprendido o no utilizamos el aprendizaje para manejar la basura, y para que esa basura, en vez de ser un ente de contaminación, sea una solución, ¿sí? Una solución, que es lo que estamos buscando. O sea, la basura es el problema y la basura es la solución, pero hay que aplicarlo, ¿sí? Chicago lo hizo, la ciudad de Chicago. Ojalá que encuentren información, gracias por eso. Miren, en la ciudad de Chicago lo ha hecho y está solucionando el problema
de la comida produciendo tierra, una fábrica de tierra a través de la basura que pudo procesar. En vez de ser un foco de contaminación, es un foco de alimentación. Bien, obviamente que el aluminio se puede reciclar, que el vidrio se puede reciclar, que se puede reciclar también casi todos los metales. Y el plástico, bueno, el plástico de ahí sí yo pienso que la solución es quitarlo. Pero el plástico que tenemos, las variedades de plástico, someterlas a un proceso de pirólisis para convertirlas en combustible. Bueno, tenemos un tema hoy diferente. Generalmente tratamos temas de salud directamente, pero esto es salud, ¿sí? Solo que es el otro punto de la salud. Quiero dejar este video de todas maneras en la plataforma para que se pueda observar esto y ojalá que dé un punto de apoyo también para estos miles de movimientos que surgen en el mundo tratando de mejorar las circunstancias de contaminación, de megacontaminación. ¿Ya? Bien, entonces aquí se puede solucionar los problemas, pero quiero, como la contraparte de esta explicación, quiero que se sepa también, o quiero que comentar sobre la tierra, el valor de la tierra. Por ejemplo, estoy acá cerca de la tierra. Aquí está. Mire, toda esta alfombra que surge de la tierra. ¿Y por qué esa característica de la tierra de poder cubrirse de vida? Porque la tierra es el vientre y la gran proveedora. La gran proveedora es la tierra, ¿sí? Y aquí va el detalle, que esta tierra totalmente, la capa vegetal, que alberga, que alimenta y que sirve de soporte a los árboles, a los arbustos, a las hierbas y a toda la cantidad de especies vegetales que existen, pero también a las aves que viven en los árboles y también a los insectos que se sinergizan con todo este ecosistema. Toda la tierra ha sido basura. Ha sido basura. Y la tierra, la existencia de la capa vegetal, que es la base de toda la productividad, es decir, la gran proveedora de todo, es la tierra. Y la tierra es el resultado del detritus, de la descomposición de las formas de vida que precedieron. Y estamos hablando de siglos, estamos hablando de milenios que van pasando, y entre esos milenios toda esta tierra algún día estuvo en cuerpos de animales, insectos, incluso humanos, esa tierra. Y poco a poco fue en ese proceso de transformación microbiológica que ahora observamos una tierra completamente, ya no se ven registros de su pasado. Sin embargo, esa tierra es el elemento indispensable para poder sembrar, ¿sí? La tierra, queridos amigos, les cuento que estaba hecha para ser cada día más fértil. O sea, las condiciones de la economía de la tierra a nivel global, la tierra, mire, este árbol, por ejemplo, suelta cientos de hojas cada día. Este es un árbol mediano, ¿ya? Mira, toda esta arboleda. Las hojas no duran tanto tiempo. Entonces, estas hojas van cayendo. ¿Y saben qué? Están fertilizando la tierra. Y las hojitas al caer sirven de alimento para otras especies y además sirven para crear un hábitat para la microbiología que generalmente no va directamente al sol. Por ejemplo, en los campos se deshierva todo. Ese deshiervado de total, por supuesto que afecta a la microbiología, que es expuesta a la luz, porque gran parte de la microbiología que transforma y enriquece los suelos no es para estar directo a la luz, sino escondida bajo la sombra de los procesos naturales de la tierra, de las hierbas y todo. Pero entonces tenemos la costumbre del deshierve. El deshierve reseca la tierra y la desertifica.
y especialmente afecta enormemente la biología de líquenes, de hongos, es decir, el mundo fungi dentro de la tierra se afecta terriblemente porque se expone todo, o sea, de una forma antinatural, porque uno no ve eso, ¿sí? Uno no ve eso, sino que uno ve normalmente esto, tierra cubierta de pasto, de arbustos, de todo. Entonces, en este caso, comenzamos a ver tierras vacías. Las tierras de cultivo son tierras vacías, donde uno observa un monocultivo. O sea, totalmente diferente, ¿sí? Pero tierras peladas. Esa tierra que estaba así pelada se está volviendo desierto, porque mucha microbiología no está diseñada para esto. O sea, rompen el equilibrio biológico y quieren reducir el proceso de la tierra a solamente un químico, un elemento químico o 4 elementos químicos, que el fósforo, que el potasio, que el sodio, y ya. Uno dice, con esto ya está bien, la planta sobrevive, la planta puede sobrevivir, pero no vive plenamente. No tiene todos los nutrientes, una planta débil, ¿sí? Biológicamente, y que fácilmente está expuesta a la enfermedad también, la planta. Bueno, en todo este caso, vuelve la tierra. Es decir, la tierra es la base de la producción de alimentos. Entonces, si la tierra es buena, una tierra buena es una tierra cargada de nutrientes. Es una tierra que ha recibido y ha dado, y entonces esta tierra nutritiva lo que produce es medicinal, porque tiene mayor cantidad de nutrientes. Uno come los elementos que da la tierra y es más nutritiva todavía, ¿sí? Es más nutritivo y las personas se sanan con más facilidad. Estos alimentos criados con fertilizantes químicos, la verdad que son pobres nutricionalmente. Uno dice, yo soy vegetariano, sí, está bien que sea vegetariano, sí, pero estos alimentos son pobres. Y la carne que se pastorea en lugares también son pobres. Es decir, se está creando una desnutrición generalizada, y la tierra está débil, los animales están débiles, y toda la microbiología también se debilita bajo la bestialidad, porque es una gran torpeza que se hace de no permitir el reciclaje de los elementos vitales y el ciclo de la tierra, que, como les decía, caen las hojas, caen todas estas estructuras y llegan a la tierra y favorecen y comienza el proceso de degradarse. Estos árboles, acá tengo un arbolito aquí al lado, ¿sí? Estos árboles son autótrofos, es decir, son muy independientes, no necesitan, como los seres humanos, que su comida se lo traigan desde otro continente. Aquí mismo, sinergiza con la microbiología del suelo y entonces está interaccionando, dando y recibiendo y generando también alimentos para todas las bacterias, para la microbiología, y entonces produce oxígeno, mejor dicho, una maravilla. Pero esta es una gran sabiduría, ser autótrofos, es decir, ser independientes nutricionalmente. Obviamente este árbol es más pesado que la mayoría de gente. Creo que la totalidad es un árbol pesado. Sin embargo, puede mantener toda su estructura solo estando aquí, plantado en este pequeño lugar, aparentemente. Pero entonces ahí procesa todo y tiene todo. ¿De qué? ¿Gracias a qué? Gracias a la basura. La naturaleza es así. Lo mejor de lo mejor está basado en la basura, porque esta tierra es la basura transformada. A más basura que caigan, es decir, más animales que mueran, más cáscaras de frutas que hayan, más hierba que crezca y todo, la tierra se vuelve más fértil, y más fértil, y más fértil. Entonces, a eso viene el tema. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto puedo procurar de pronto resolverla, porque esa es la idea, que tomemos la conciencia. En el cuerpo pasa algo parecido, la intoxicación. Es decir,
los desechos de la gente no se eliminan. No se eliminan con facilidad porque hay estreñimiento. Porque en su forma de comer le quitó la fibra y comenzó a comer un montón de almidones. Entonces es difícil eliminar esa forma de alimento nuevo que no coincide con la biología. Muy difícil de eliminar los elementos, productos pues de la contaminación. No coinciden con la basura. Entonces, dentro de nosotros tenemos, claro, se llaman toxinas. ¿Y qué es? Basura biológica que tampoco es eliminada. Y casi todas las enfermedades son formas de intoxicación, es decir, diferentes motivos por los cuales no ha podido sacar la basura. Los desechos celulares, los desechos de la orina no se eliminan bien, entonces se almacenan en la sangre produciendo estragos, ¿sí? La basura intestinal, los desechos intestinales no se limpian bien porque hay estreñimiento. La basura hepática también, el hígado se ve difícil de eliminarlo. Entonces, el problema sigue siendo la basura, incluso a nivel interno. Por acá nos dicen algo. Dice, buenas noches, César. Hola, mucho gusto. Muy buenas noches. Ya saben, estamos redondeando, ¿eh? Así quienes tengan llovita, mucho gusto. Quienes tengan alguna pregunta, la pueden hacer, porque de eso se trata. Tratar de que el tema pueda quedar claro y se entienda que la basura no solo es un problema. Es el problema cuando no se lleva a su lugar. Pero la basura, que se favorece su completo reciclaje, ahí está la solución, porque de esta tierra, de la tierra, sale todo. De ahí salen los alimentos. Y de ahí salen las estructuras de árboles, de ahí sale el oxígeno, de ahí sale todo. Es decir, tenemos que cuidar la tierra. Y cuidar la tierra equivale a cuidar la basura, saber manejar la basura, porque toda la tierra únicamente se recicla en base a los cadáveres, en base al estiércol, en base a los orines y todos estos, ¿ves? Cadáveres de mamíferos, de insectos y de bacterias. Todo eso es la tierra. Cada centímetro de capa vegetal se demora aproximadamente 300 años de actividad biológica. Cada centímetro. Es un centímetro, es una concentración enorme de sustancias. Es como un concentrado de lo que fue. Ahí está. El animal comía, producía músculos, producía estructuras que después al final vuelven a la tierra. Pero también por el camino llegan a la tierra como desechos, ¿sí? Entonces, este es un problema muy interesante, el problema de la contaminación ambiental, pero fíjense que en su totalidad de casos va acompañado de que ahí mismo está la solución. Es decir, ¿cómo hacemos ahora que ya sabemos que tenemos tantos millones de supuesta basura que son la materia prima para formar humos? ¿Cómo hacemos? Ya, tenemos el reto. Si 8.000 millones, pongamos que sea 1 kilo, 1 kilogramo, serían 8.000 por 1.000 son, imagínense, 8.000 millones por 10 serían 80.000, 800.000 millones, o sea, son billones, ¿sí?, de kilos que diariamente pudiesen ir aumentando la cantidad de tierra fértil para producir extraordinarios alimentos. Tierra fértil para poder hacer viveros, para poder hacer campos de cultivo, ¿sí? Porque eso se va a dar en algún momento, se van a necesitar que intensificar los campos de cultivo para poder solucionar los problemas de nutrición y de hambre. O sea, el hambre es uno. Quiero comer, tengo hambre. Pero, ¿de qué pasa cuando se llena, se llena la barriga, pero no satisface las necesidades vitales porque no le da los nutrientes? O sea, tiene comida, volumen, pero no tiene nutrientes. Eso es lo que está sucediendo. Intoxicación y desnutrición. Bueno, por ahí. Si alguien tiene alguna inquietud que podemos redondear, pero ahí está dicho el tema. Es
Es decir, la solución es la basura. Aunque inicialmente el problema es la basura. El problema es la contaminación, el problema es la intoxicación, el problema es todo esto. Y si aprendemos a manejar la basura como un elemento clave para la reconstrucción de la tierra, entonces va a ser fabuloso, porque hay máquinas que están produciendo las sustancias, cada ser humano es como una máquina que está produciendo algo, ¿sí? Igual. Claro que ojalá que no solo sirvamos para producir desechos, para convertir en tierra, sino para hacer algo más valioso que eso para la vida, ¿sí? Así es. Haz tu pregunta, que de eso se trata. O sea, en realidad en la exposición las preguntas son como para amplificar, para poder de pronto dilucidar algún detallito. Entonces, con mucho gusto. Dice acá, ¿qué solución se puede dar para cambiar la resina epóxica? Bueno, muy buena pregunta. Mire, antes de este tipo de industria estaban los recipientes de vidrio, ¿ya? Aunque los recipientes de vidrio también tienen tapas con resina epóxica, ¿sí? También vienen con resina epóxica. Entonces, ¿cómo hacen los vinos? Con corcho. Usan el corcho también, que es una estructura de un árbol, ¿sí? Pero necesitamos regresar al vidrio, que es lo más cerca, para comenzar. Regresar al vidrio y evitar las resinas epóxicas en materiales como las latas, porque todo lo que es enlatado viene con resinas epóxicas también. Entonces, regresar al vidrio puede ser una gran solución para poder evitar la contaminación de plástico y el hecho de plástico, porque ¿sabe cómo era? Por ejemplo, yo me acuerdo aquí, venía un camión con las botellas de vidrio con la leche por la mañana y hacía el cambio. Obviamente uno puede dejar sus botellas, ellos ya le dan el lavado respectivo y se están reciclando las botellas, no reciclando, sino intercambiando las botellas. Y bueno, si alguna se quiebra, pues eso sí lo tendrán que reciclar, pero intercambiar. O sea, interesante comenzar a regresar al vidrio para deshacernos de los plásticos. Y ahí nos podemos deshacer también de esto. Evite las botellas, así sea de agua, evítelas. Sueltan microplásticos, ¿ya? Que son cancerígenos. Entonces, ahí le dejo eso, ¿sí? Cambie los recipientes plásticos y comience con vidrio. Por ahí va la solución al tema. Una resina que se parezca directamente a las resinas epóxicas, una tapita que se le pueda poner. Bueno, miren. Además, cuando tú tienes un frasco y la tapita viene arriba, es mínimo el contacto. Pero en un enlatado o en un recipiente donde la resina está totalmente esparcida, pues el contacto con los alimentos es muchísimo mayor. Dice, está bien. Entonces, regresar al vidrio, exactamente. Y ya lo están haciendo. Vi un negocio que por ahí lo publiqué, que ha regresado todo al vidrio, y que no está poniendo ni etiquetas, o sea, sí, está todo marcándolo de una forma distinta, porque hay que regresar al vidrio. Hay demasiado plástico y el plástico no se procesa. Cada plástico que se saca es para seguir aumentando el desastre. Espero su próximo en vivo. Gracias. Mi próximo en vivo vamos a estar pasándolo para hacer ejercicio, ¿ya? Ejercicio. Solo que quería tocar este tema, me pareció importante entender la tierra. Cultive. Imagínense, estamos en un mundo ahorita donde las casas les han quitado la tierra, es decir, les han quitado el jardín. Hay que volver al jardín, hay que volver a la tierra, y si no, hay que tener macetas para sembrar. ¿Ya? Chévere. Claro que sí. Bueno, hay que sembrar y crear tierra. Ojalá reciclar, hacer su compost. Ojalá criar sus lombrices para que le transformen sus desechos y poder estar en una casita de campo, ojalá, procesando todo y teniendo ahí nuestros abonos para tener alimentos súper nutritivos. ¿Cómo se cría un alimento súper nutritivo?
teniendo una tierra de alta calidad, la plantita que se cultiva ahí, esas frutas son con más nutrientes, toda una belleza, ¿ya? Nos vemos mañana para hacer ejercicio, ¿ya? Se cuidan, chao.